cuando vengan los otros cuando vengan a ver, les va a faltar una parte. Bueno, recién estamos arrancando prácticamente. Vamos, digo esto por los que están empezando a ver el video, ¿no? Entonces, podemos cometer nosotros el error de copiar, pegar. Ese sería un error. Copiar, pegar. Entro a la nube, entro a Google, entro y supongamos, una vez a mí se me ocurrió cuando los discípulos, Pedro, y creo que todos, en algún momento hemos mirado y he escuchado esta prédica, que Pedro fija en Jesús los ojos y cuando quita los ojos se hunde. Entonces yo dije, Dios me acaba de revelar el tema cuando quitamos nuestros ojos de Jesús. Y si vos pones eso en Google, prédica cuando quitamos los ojos, te vas a encontrar con un montonazo de gente que ya la predicó. Lo que pasa es que recién a vos se te bajó la iluminación para darte cuenta que podría haber allí un tema. Entonces, ¿qué es lo correcto? Primero, armá lo tuyo. Como lo tenés, armá primero lo tuyo. Las ideas, cuáles son las ideas que vos tenés, cuáles son los principios que vos tenés preparado allí, ¿no? Primero armá lo tuyo. Después podés ir a acudir a otras fuentes. Ilustraciones, en Google tenemos esa bendición de hay pasajes que por allí no se entienden de entrada y vos podés poner en Google, que Google viene siendo la concordancia, la vieja concordancia bíblica que nosotros teníamos en papel, ahora la tenés en Google. Versiones de la Biblia, hoy tenés a patada. Antes teníamos la versión 1960, que en algunas iglesias todavía se lee esa versión tan antigua, 1960 todavía se lee, ¿no? Pero tenés versiones más modernas, que eso tampoco en nuestro tiempo de comenzar a armar prédicas, no lo teníamos, no teníamos esa bendición que hoy tenemos. Entonces, yo puedo armar primero lo mío con las ideas principales y después ir agregando cosas de otros predicadores y respetando los plazos de tiempo que a mí me hayan fijado, que a mí me hayan trazado, ¿no? Entonces, avanzamos un poquito más, avancemos un cachito más de esto. Hablamos un poco de la vida espiritual, también del predicador, decimos somos siervos de Cristo, somos obedientes a la voluntad de Dios, somos administradores de la gracia de Dios. Ahí tenés 3 puntos que están buenos también para poder armar algo, ¿no? Ahí tenés esos puntos importantes, ¿no? Hablamos de la importancia de la oración privada, ¿se acuerdan que dijimos, tocamos un poquito de esto, ¿no? O sea, que vos tengas la seguridad de que el Señor está respaldando lo que estás diciendo. Al principio, a ver, vamos a abrir un poco la sesión para los que han predicado, han compartido la palabra del Señor. Bienvenido, Ariel, que no te teníamos en vivo y en directo. Ya que estás, Ariel, ¿Cómo ahí. está, Pastor Samuel? Bien, Bendiciones. bien. Contento de verte. ¿Cuesta, Ariel, encontrar, vos que has predicado, que sos pastor y has predicado, todos los fines de semana predicás vos, Ariel, o predicas algún otro? No, hablo, o viene algún predicador que invitamos, Ajá. alguno de San Martín también. Sí, sí. Qué lindo. Qué tiempos éramos tan jóvenes en esa época. Vos tenías flequillo y yo era flaco, me acuerdo, Ariel. Pero cuando empezaste, Ariel, vos que tenés un poco más de experiencia en el grupo, ¿te costaba encontrar el tema o era fácil? No, en realidad, hasta el día de hoy, siempre me cuesta encontrar el tema, pero también uno va madurando así en ese aspecto, va madurando espiritualmente, entonces ya tiene otra experiencia así con Dios. Tiene otra experiencia con Dios que por ahí no está toda la confianza en encontrar absolutamente el tema, sí. Entonces, pero hay noches donde sinceramente delante de Dios, que usted lo debe saber, que a veces uno se acuesta a 6 de la mañana, se acuesta a 4 de la mañana, 3 de la mañana, o a veces pasa de largo, así completamente, porque bueno, en un comienzo me pasaba así, no encontraba el tema, estaba nervioso, no sabía ubicarlo, tenía el esqueleto, pero no sabía cómo rellenarlo, no sabía cómo venir y rellenarlo, entonces todo es tiempo también, todo es tiempo que va con el crecimiento, la madurez de uno, lo que uno va aportando así también,
Y bueno, y así como comentaba usted en un comienzo, yo empecé a predicar en el año 98, empecé a predicar y bueno, no estaba el internet como lo tenemos ahora. Entonces, bueno, ¿qué había que comprarse? Yo me compré, por ejemplo, el manual este, el de Matthew Henry, no sé si lo alcanza a ver. Ah, sí, el Matthew Henry, que ahora viene para descargar de Ariel ese. Ahora está para Para descargar este descargar. diccionario que era una eminencia, ahora El está que para tenía eso, descargar. el que tenía era rico, el que tenía eso. La Biblia de Y Thompson. Oh, si tenía la la Biblia de Thompson, Thompson, olvídate. sí, ajá, bueno, el libro también de uso y costumbres de las tierras bíblicas, como para poder tener algo más claro por Claro, ahí, o sea, entonces, uno, ¿cómo es que se llama? Hoy no, hoy como dice usted, uno puede googlear, puede meterse, puede encontrar un tema, puede venir y hacerlo, pero el tema que siempre el tema va a salir como yo soy. claro. Por más que yo lo esté copiando al otro, que esté mirando al otro, cómo lo vaya a dar, todo, el tema va a ser como yo soy, así lo voy a dar al tema, Qué bueno. sinceramente. Ajá. Así lo voy a dar al tema, entonces, y todo para mí, o sea, todos los fines de semana, siempre es un tema. ¿Se acuerda que yo le dije que iba a predicar acerca del caos? Sí, Arreglando el caos de tu vida. Bueno, arreglando el caos de tu vida fue un punto fue un punto completamente de la predicación que compartí el domingo pasado. O sea, por ahí era como es que se llama una dirección de eso, pero no era lo que iba a ser la predicación ajá. en sí completamente. Así que compartí acerca de la luz de Jesús, que solamente a través de la luz nosotros podemos ver los colores. Si no hubiera luz, estaría todo oscuro. Claro. Entonces, la luz de Jesús arregla nuestros caos, arregla todo lo que pasa en nuestra vida. Así que bueno, siempre, bueno, es un esfuerzo, no es que yo le digo a los chicos, no es que el día domingo, sábado a la noche, viernes nos largan un papelito que nos cae Claro, para no, venir y poder o predicar. tirar la moneda a ver qué cae, ¿no? No, más vale, o que hable la Biblia, bueno, ahora voy a hablar de esto, así, no. ¿No? Porque, o sea, uno tiene que prepararse, uno tiene que entregar y estar seguro de lo que el Señor también quiere hablar, o sea, por más que sea corto, sea largo, pero que sea lo que sale del corazón de Dios completamente. Y eso es la mayor satisfacción de uno, hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Así que, Qué bueno, gracias, Ariel. ¿Qué cosa es cuando uno, al principio cuesta, le digo muchachos, cuesta poder encontrarle la vuelta a los temas, ¿no? A mí me pasaba cuando me decían que tenía que compartir el día sábado, tenía que compartir el otro sábado, no te cuento, era toda una semana de dudas y que el diablo vos no merecés y que vos hiciste esto y que esto otro, ¿viste? Todas esas batallas espirituales y cuando vas llegando, ¿viste? Y si ese no es el tema, o sea, teníamos tanto temor de Dios, de no, ¿cómo sería? Tanto respeto por las cosas de Dios que nos trabábamos de tanto temeroso que éramos, ¿no? Después te vas acostumbrando, ¿no? Te vas acostumbrando a que no es no es que tenés que escuchar una voz, sino el sentido común también te muestra cuál puede ser la realidad. Hoy sabemos cuál es la realidad. Hoy en nuestra sociedad no hace falta mucha revelación que tengas que encerrarte 40 días para sacar un tema. No es necesario, porque en todos lados están los ayayay la gente, ¿no? Miedo, 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 miedo y miedo por todo lo que está pasando alrededor. Entonces, las prédicas apuntan o apuntarían en esa dirección, ¿no? Eh, eh, hay un evento que le conté yo que se hace en la iglesia del Pastor Juan y habitualmente cuando se hizo allá a principios de año fueron como 40 mujeres, ¿no? Y ahora no podíamos juntar 10 mujeres que fueran porque tienen miedo, no quieren ir no quieren salir, muchos hermanos no quieren asistir a la iglesia por el temor que tienen. O sea, yo entiendo eso, pero lo que yo no entiendo es que esos mismos son los que tengo una hermana que no quiere venir a la iglesia y reparte cosméticos casa por casa. Entonces, voy a decir, otros tienen negocio y atienden a un montón de gente todos los días. Entonces, voy a decir, si tengo miedo para ir a la iglesia, tengo que tener miedo para todo. Entonces, algunos tienen miedo para una cosa
y no tire el miedo para otra. Entonces ahí es donde yo ya empiezo a sospechar que va por una dejadez espiritual, ¿no? Pero a mí siempre me dijeron, los que me enseñaron homilítica, siempre vas a estar nervioso, siempre vas a estar nervioso, siempre. Y yo noto que no me pasa eso, ¿no? A esta altura de mi vida, imagínense, hace años que estamos compartiendo la palabra del Señor, yo no estoy, mañana toca predicar 2 veces, no estoy nervioso ni ahí. Entonces, ¿qué? ¿Estaré mal, Señor? ¿Habré hecho algo mal? No pasa por ahí, sino pasa que la ansiedad, por así decirlo, pasa por otro lado. Ahora, yo tengo ansiedad de ver qué va a hacer el Señor con la palabra que vamos a compartir. Antes mi pregunta era, ¿qué hago yo? Porque no sabía cómo me iba a mover, cómo iba a hablar, si iba a poder hacer énfasis de la palabra del Señor, se iba a poder hacer que la gente entendiera el mensaje, si iba a encontrar ilustraciones, si iba a predicar corto, largo. Bueno, todas esas preocupaciones ya no están más, porque voy a saber lo que podés hacer. Ya te conocés, o sea, vos también te conocés. Entonces, ya como que el predicador, mi persona, se corre y le damos lugar plenamente al Señor. Entonces, mi expectativa hoy es qué va a hacer el Señor con la palabra que voy a dar. No es si yo me voy a poner nervioso, pues yo sé que ya no me voy a poner nervioso. ¿Qué va a hacer el Señor con la palabra que Él trae para el pueblo? Eso es lo que yo quiero. La expectativa mía es qué va a pasar allá, porque yo ya sé qué pasó conmigo, cómo Dios me bendijo a mí, ¿no? Entonces, miramos un poquito más de el borradorcito y vamos a hacer una práctica, porque descubrí lo que ustedes ya saben, tal vez, y yo no sabía. Más temprano me metí, resulta que había una pizarra acá en Zoom, yo no tenía la más remota idea que eso estaba, ¿no? Y podemos armar una pequeña prédica, y les digo, muchachos, todavía nadie ha predicado el barbijo de Dios, así que aunque Diego fue el que lanzó el barbijo de Dios la semana pasada, cualquiera puede armar una prédica con eso y se gana los puntos respectivos, ¿no? El texto bíblico, ¿qué más decimos en esta parte? Bueno, decimos que el Espíritu Santo tiene que hablarnos primero a nosotros. El texto bíblico del sermón, decimos que la Biblia es nuestro texto, obviamente, por excelencia. Puedo yo hablar de otras cosas, puedo dar estadísticas si quiero, como el otro día veíamos en Juan Montreal, ¿no? Estadísticas de otras cosas, de otras, pero la palabra de Dios es nuestro fundamento, ¿no? Vos te vas a encontrar con distintos tipos de predicadores. Yo no sé cuál es el predicador o sea, y acá me gustaría escucharlo a ustedes que me digan, ¿cuál es el predicador con que ustedes más se identifican? ¿Cuál es el predicador con que ustedes más se identifican? Diego, ¿cuál es el predicador que vos decís, me encanta cómo predica esta persona, me gusta? No digo para imitarlo ni mucho menos, sino que vos no te querés perder esa prédica de esa persona. Sabe que me gustan dos en realidad mucho. Uno es Mauro Brunet y el otro es un psicólogo que supo venir a la iglesia, Adrián Intrieri. Me gusta su manera de exponer cuestiones muy espirituales y tan sencillas. ¿Cómo dijiste el segundo, Diego, que se me cortó cuando dijiste el segundo? ¿Cómo se llama? Adrián Intrieri. No lo conozco. Bueno, hace poco escuché una prédica acerca del libro de Santiago. Es espectacular, espectacular. Me partió al medio y me hizo ver realidades tremendas que no había tenido en cuenta. Debe estar en YouTube, él. Mandame el link de él, de alguna prédica, así lo escucho, pero la verdad es que no lo he escuchado nunca. Ah, y estuvo allí en el centro de adoración él predicando. Sí, lo trajeron a un evento de jóvenes que era el Ilumina, y él tiene una manera de predicar que de repente se asemeja a la de Dante Gebel, porque él va haciendo chistes, él como que agarra una historia y la va relatando. Y cuando llega al final, a la conclusión, lo hace reflexionar, pensar, lo lleva al arrepentimiento, bueno, lo lleva a tomar una decisión. Es muy bueno, muy bueno. Miriam, bienvenida. ¿Cuál es tu predicador o predicadora que vos no te querés perder ahí? ¿Por qué te gusta ese predicador o predicadora? Ahí va.
Dante Gebel me gusta porque él predica digamos que es multiforme de muchos temas, y la chispa que tiene, la sabiduría, bueno, lo admiro como predicador. Ajá, perfecto. Por la chispa, por la sabiduría que tiene, por su oratoria, por cómo llega, Perfecto. bueno, un montón de cosas. Y me gusta, ¿cómo es este? Que estaba en la iglesia de, ay, se me olvida, que es cantante, ¿cómo es que se llama? El Montero. Ah, Danilo Montero, el Me Leicu. gusta Él está mucho en como Leicu. Danilo Montero me gusta porque yo percibo en él una gracia de Dios muy especial, una sensibilidad hacia Dios y hacia el Espíritu Qué Santo muy bueno. especial. Entonces me llega muchísimo. Es sencillo, es gracioso porque me gusta que también tiene esa faceta de la comicidad que te dice una verdad y te hace reír, pero te fulmina. Es muy, Bueno, es muy suavecito Danilo Montero, ¿viste? Es muy suavecito, no, no. para mí particularmente me llegan muchísimo Qué las bueno. predicaciones, me bendicen muchísimo. Y Samuel, bueno, y hay, Samuel, ¿cuál es el que te identificás vos? José Font se llama. José Font. ¿Él está en Enlace? No, No. creo que no. No sé, yo lo sigo del canal de él, de Facebook. ¿Y qué tiene que te llama la atención, te bendice a La vos? manera de enseñar que tiene me gusta. Ajá. ¿Qué Y, hace? ¿Que es tranqui, es muy ilustrativo? no, es más de exhortación y Ajá. la manera que en realidad es muy práctico para enseñar, digamos, muy fácil de entender. Además, Dios lo usa mucho, así que por eso me gusta escuchar. Ajá. Bueno, Samantha, ¿cómo anda esa super mamá? ¿Cómo has estado? Bien, re bien, trabajando full. ¿Y las bendiciones que no se han escuchado, dónde las adormeciste? ¿Qué has hecho con esas bendiciones? Ahí hay uno, no sé si lo ven. Ah, pero son resilenciosos esos niños. El otro está tirado, dormido, y el otro está en la cama durmiendo. Claro, no hagamos mucha bulla, entonces cosas que se mantengan así calladitos, bonitos. Son más lindos cuando están durmiendo. Samantha, Sí, ¿cuál es no. el predicador o predicadora que vos te gusta escuchar y que no te querés perder? Y a mí me gusta mucho Dante Gebel, porque Ajá. es muy gracioso, tiene experiencia, él siempre predica a partir de situaciones que le tocaron vivir. El otro día lo escuchaba en la radio y me reía sola en el auto porque, bueno, contaba una anécdota, él siempre cuenta anécdotas personales para predicar. Ajá. Dice que a él Dios siempre lo ha más avergonzado que otra cosa, y eso a él le ha servido mucho para aprender y, bueno, ser, por supuesto, el predicador que es. También me gusta un pastor que es como de jóvenes, que se llama Itiel Arroyo, que predica todos temas como para la juventud. Ajá. Y me gusta una chica, que no recuerdo el nombre, que ella está en Enlace, es una pastora que tiene el pelito ahí cortito, como un corte carré. Ah, sí, ahí se despertó. Y es como muy didáctica ella, por eso me gusta. Siempre cuando da un mensaje, es como que ella prepara, ambienta el lugar. Ajá. Se viste acorde al tema que va a ¡Ya! dar. ¡Qué producción! Sí, no, la verdad que está muy buena. Bueno, Y pero bueno, eso no sería lo sabemos más. el nombre. No me acuerdo el nombre, es una pastora Itiel que tiene Arroyo el me pelo suena. cortito. ¿Ese centroamericano? ¿Itiel Arroyo o no? Sí. Me Sí, es uno suena. flaquito. Ajá. Bueno, ya Yo lo sabemos sigo en Instagram. cómo para buscarlo. A él. ¿Y vos, Itiel Cristina? Arroyo. ¿Y vos, Cristina, cuál es ¿Ah? el predicador que vos y ves en español. Enlace o en algún otro lado? A mí me gusta el pastor Anacondia. Siempre, siempre me gustó el pastor Anacondia porque tiene una manera de predicar muy, como un poco cariñoso, pero frontal. pero Me qué gusta. práctico, porque Anacondia, como es evangelista, tiene una Sí, forma tan sencilla de hacerte entender el evangelio. sí,
¿Por qué les pregunto esto? Porque tal vez tengamos nosotros, si voy a decir, Diego es oyente, Miriam oyente, Samuel, yo, y los otros que están, no les pregunto a los que están con cámara cerrada y porque no sé si están por ahí. ¿Cuál es la característica de esos predicadores, no? Entonces, que nosotros podamos incorporar aquello que ha hecho exitoso, entre comillas, a otra persona. Entonces, si a mí me pasó, yo les cuento de la vivencia mía, yo me di cuenta que no sabía relatar historias hasta que tuve que empezar a relatar historias a Fernando cuando se iba a acostar. Ahí me di cuenta que no sabía relatar historias. Entonces, para que un niño lo tengamos entretenido, tenías que contarle detalles, tenías que ponerle colores, tenías que ponerle, qué sé yo, variaciones de voz, tenías que hacerle de todo un poco para que el nene, en este caso Fernando, quisiera escucharte, ¿no? Entonces yo le decía, y mañana la segunda parte, no, contame ahora, contame ahora. Ahí me di cuenta que había aprendido a contar historias, porque él quería saber ahí lo más que es lo que seguía, ¿no? Pero hasta ese momento, yo no sabía contar historias, así por arriba, no tenían suspenso, no tenía emoción, no tenía, y ya venía el remate. Y bueno, como predicadores tenemos que, o predicadores, como maestros de la palabra, como personas que manejan un grupo, cuando vamos a contar una ilustración, agregarle las cositas que hagan de la ilustración, como hace Dante, como hace Danilo Montero que nombramos, como hace Anacondia, ¿no es cierto? Que le ponen variaciones de voz, que por ahí te hacen la voz del otro y te arman toda la historia y todo eso le agrega colorido a lo que está pasando. Álvaro Aramayo es la primera vez que lo tenemos con nosotros. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro? Bendiciones. Hola, bien, bien, pastor, bien. Bueno, bienvenido con nosotros, Álvaro. Él estaba cursando en el aula de Godoy Cruz, pero como muchos de ustedes, por cuestiones de trabajo, cuestiones de horario, así que lo vamos a tener con nosotros acá. Así que bienvenido, Álvaro, bienvenido acá al barrio. Bueno, seguimos viendo un poquito más antes de irnos al recreo. Todo predicador, decimos, debe ser bíblico. Debe ser bíblico. La palabra de Dios debe ser el fundamento, más allá que agreguemos accesorios, ilustraciones, videos cortitos, reflexiones o frases que dijo fulano, sutano, siempre tiene que ser el centro la palabra de Dios. Yo no les dije no les dije cuál me llama a mí la atención o cuál es el que más me ha gustado. A mí el que me ha bendecido mucho es Marcos Witt. ¿Quién más? El pastor Rodríguez de Avivamiento de Colombia también me gusta la polenta que le pone. ¿Quién más? Cash Luna, cuando abre la palabra y empieza a darle profundidad. Bueno, son varios, a mí son varios. Escucho, a Dante también escucho. Rodrigo Riaño del Castillo, también es colombiano. Bueno, son un montón, ¿no? La verdad que son un montón de predicadores. Me gusta escucharlos. Miro, como les decía el otro día, a los que van más adelante a ver cómo hacen, cómo Dios los ha bendecido. Y de ahí en más, sacar tu propio modelo de lo que, cómo ellos están manejándose. También los hermanos de Cita con la Vida, un montón. Los hermanos de Cita con la Vida, los hermanos Velar, una bendición preciosa, ¿no? Entonces, son varios. Entonces, vos te encontrás con un Rick Warren que te llena de Biblia las predicaciones. Y tenés un Joel Osteen. Rick Warren tiene iglesia en California, una mega iglesia de algo, la última vez dijeron algo de 20 y pico mil de personas, ahí en su congregación de Saddleback, así se llama en California. Y él cuando predica te llena de citas bíblicas. O tenés un Joel Osteen, que es la parte norteamericana de la iglesia de Danilo Montero, en Lakewood, y Joel Osteen casi no usa versículos, son muy poquitos los versículos que usa, pero les da una vivencia a las historias, te las pinta de una forma tal que te quedás vos ahí, ¿no? O sea, un estilo a otro estilo, y tenés el hermano de la Iglesia de Avivamiento de Colombia, que tiene toda una producción, una orquesta detrás, que vos decís, qué impresionante. Yo lo veía el otro día, y él hablaba y dice, y los mosquitos, y el del violín le hace como si fuera un mosquito, y el pueblo de Dios empezó a marchar, bum, 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 empiezan a hacer con los tambores. María, decimos, qué producción que tiene el tipo.
está bien, está mal, es como ellos lo hacen. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos nosotros dijimos, tenemos que tener una cabeza amplia? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te habla de la multiforme gracia de Dios. Hay algunos en Centroamérica que tienen congregaciones y están a los palos. Y es palo, 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 palo. Todo el tiempo es palo, palo. Y esa es la forma de ellos. Así ellos están acostumbrados. Y si no hay palos, parece que no hay palabra de Dios. Teníamos un pastor amigo nosotros, que después pasó a ser el presidente de la organización, y él nos contaba, cuando estábamos en el instituto, que él fue a predicar a Centroamérica. Y fue a predicar en una iglesia de estas, ¿no? Y dice, yo soy maestro, decía él. O sea, ¿qué quería decir que soy maestro? Soy tranquilo para compartir la palabra, estoy acostumbrado a los cursos, a la gente sentada, escuchando. No soy el fogoso predicador, así, ¿viste? Entonces yo sabía que estos eran fogosos. Entonces pasé, prediqué fogosamente, lo más fogosamente que me podría haber pasado, o sea, que podría haberlo hecho, y le metí fuego, 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 hablo, estaban los gritos. Dice, cuando terminé de predicar, pasó el que le tocaba hablar después de mí, dice, bueno, dice, antes que el espíritu se nos está apagando, dice, después de la clase que el hermano nos dio, ahora va a pasar a predicar fulano. O sea, ¿qué quiso decir con eso? Que por más que había querido ser lo más fogoso, para ellos era que lo estaba durmiendo, que el espíritu se estaba apagando, ¿no? Entonces muchas veces va en los estilos, va en la idiosincrasia, cómo está hecha la iglesia. Hay iglesias, como te decía el otro día, están todos sentaditos, están escuchando, pero no les sale un amén. Significa que están muertos, que no, significa que son distintos tal vez a como sos vos. Y en otras iglesias donde son puro fuego, puro fuego, ¿no? Y tal vez ni están escuchando la palabra porque son puro fuego. Yo estuve, ahora que Cristina habla del tema de Anacondia, en campañas de Anacondia donde las mujeres están charlando, porque eran miles de personas. Entonces Anacondia estaba predicando y ellas están charlando, no escuchaban la predicación nunca. Nunca la escucharon. Y predicaban y hablaban entre ellas, y Anaconda se gastó predicando, porque él predicaba cortito, ¿viste? El mensaje evangelístico es pum, 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 son 20 minutos, por ahí, no más de eso. Viene evangelístico, la necesidad de que la persona acepte al Señor, y seguían charlando, no escucharon nunca al predicador. Y Anaconda dice, levante su mano los que quieran aceptar al Señor. Ellas levantaban la mano y seguían charlando, no, o sea, ni enteradas de lo que estaba pasando. ¿Falló el predicador? No, el predicador hizo lo que tenía que hacer. La gente estaba en otra, al haber tantas distracciones, tantos agentes distractores, que ellos no estaban prestando atención a lo que pasaba. Pero más allá de eso, ¿cierto? Gracias a Dios por cada estilo distinto. Hay algunos que son más confrontativos, otros que son más persuasivos, pero la palabra de Dios se predica. Y al fin y al cabo, vos tenés que encontrar tu forma, tu estilo, cómo te sentís más cómodo. Por supuesto que te vas a adecuar a lo que está sucediendo en la congregación. Me acuerdo haber conocido a un pastor que si vos no llorabas, no estabas sintiendo la presencia de Dios. O sea, el requisito de ese pastor para considerar que vos estabas escuchando sensiblemente la palabra de Dios era llorar. Entonces, si vos no llorabas, él no te tenía en cuenta. Así que tenías que fingir lágrimas para que el pastor te tuviera dentro del grupo de los consagrados, porque lloraban. Supongamos, yo nunca vi a Dante Gebel llorar en una predica. Nunca, jamás. Es su forma. Pero sí lo he visto a Cash Luna. Y yo no voy a decir que Cash Luna es más espiritual que Dante Gebel. No pasa por ahí la cosa. Bueno, damas y caballeros, a la vuelta, porque ya son menos cuarto, ustedes saben que 15 minutos hay de recreo. A la vuelta vamos a estar haciendo nuestro primer bosquejo entre todos. Por eso me puse los auriculares para poder escucharlos bien a todos, porque si no, por este lado, por ahí no me funciona bien. A la vuelta del recreo empezamos a armar un bosquejo entre todos a ver cómo sería. Cómo sería un tema que tendría que ser el tema de este fin de semana, debido a lo que estamos viviendo. Así que anda pensando qué cita bíblica podemos poner. Anda pensando tu borrador, si tenés un papelito ahí mientras tomás mate, cuál podría ser el tema, el pasaje bíblico. Lo charlamos entre todos y como tengo pizarra, vamos haciéndolo en la pizarra y todo lo vamos viendo. Muy bien, voy a cortar aquí la transmisión o la voy a pausar. La
Reanudamos la grabación entonces para después darle esto a los muchachos que no están, ¿no? La idea ahora es poder armar nuestro bosquejito como para ir agarrándole la mano a este tema. ¿Al tema cuál? Y al tema de homilética, porque de eso se trata, ¿no? Hay diferentes propósitos que ya los vamos a ver, pero igualmente podemos ir adelantando algo, ¿no? Habíamos quedado en la interpretación del texto, que hay distintas formas de interpretar el texto. Allí tenés algunos ejemplos, análisis del contexto, o sea, qué está diciendo antes, porque a mí me pasó, tal vez a otros que han predicado también les pasó, que estaba preparando una prédica y me gustó siempre el tema de Jericó, ¿no? Entonces recién estaba arrancando yo con predicar, ¿no? Y resulta que encuentro para mí algo nuevo, el tema del anatema. ¿Se acuerdan que la Biblia habla del anatema? ¿Qué es lo que era el anatema? Era lo que se consagraba para la destrucción. O sea, todo Jericó, de acuerdo al contexto de lo que el contexto, lo que dice antes, lo que dice después del pasaje que vos elegiste, hablaba del anatema. Y resulta que yo en esos días encuentro en el diccionario que anatema era consagrado, así decía, consagrado. Y yo dije, maravilloso, tenemos que ser anatemas, consagrados. Fíjate vos para dónde lo agarré. Consagrados, todos anatemas. Y preparé todo un bosquejo que éramos todos anatemas. ¿Cuántos quieren ser anatemas? No lo había predicado todavía. Entonces somos todos anatemas. Decía consagrado, ¿no? Después que termino de tener todo el bosquejo armado, toda la prédica, somos anatemas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos quieren ser anatemas? ¿Qué sé yo? Vuelvo otra vez al diccionario. Decía anatema, consagrado, y nunca leí el renglón de abajo. Y el renglón de abajo decía, para la destrucción. Yo dije, Señor, o sea que todo lo que yo había preparado no servía para nada, porque el significado era consagrado, segundo renglón, para la destrucción. O sea que yo le estaba diciendo a los hermanos que iban a consagrarse para la destrucción. Obviamente que fue pérdida de tiempo, pérdida de tiempo, pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que leer todo, todo, el significado completo. Entonces, anatema, consagrado. El predicador interpretó, poniéndonos las manos de Dios, somos anatema, para la destrucción. O sea que el final no tenía nada que ver con lo que yo estaba preparando. Entonces acá decimos esto, ¿no? Debemos tener una idea de qué viene hablando, si lo que yo voy a predicar tiene que ver con esto, o yo estoy usando una excusa para, bueno, hablar de otra cosa y usando como trampolín esto, ¿no? Análisis, estilo, poesía, narración. Esto parece complicado al principio, pero a medida que lo vamos practicando es como todo. Si vos aprendiste a manejar el auto, o aprendiste a manejar tu moto, tu bicicleta, o aprendiste a caminar, al principio parecía que nunca íbamos a aprenderlo, pero después con la práctica, esto vos lo vas haciendo sin ningún tipo de problema. O sea, todas estas ideas que estamos dando te van a servir y un montón, ¿no? El tema, de eso quería hablarte. Debemos preguntarnos a qué receptores dirigiremos el sermón. Supongamos, mañana, todos los que están ahora en vivo y en directo, mañana tenemos que compartir la palabra del Señor. Obviamente que espiritualmente estamos preparados, hemos estado orando, no solo por la predicación, o sea, no vamos a hacer de que solamente cuando me toca predicar voy a orar y clamar y muévete, Señor, sino que estamos en comunión con Dios, el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, leemos la palabra de Dios y Dios nos habla. Entonces dice acá, si no planteamos un tema, no solo improvisaremos, sino que los oyentes saldrán sin la idea sobre qué predicamos. Para elegir bien el tema, debemos observar la necesidad. Recién decíamos que la necesidad, tanto en Luján, en Godoy Cruz, en San Martín, en San Luis, donde estemos, la necesidad es la misma. Preocupación, hay angustia, la pandemia, el temor, los contagios, tengo un poquito de tos, me habré contagiado, no hay respiradores, las salas están prácticamente llenas, no hay dónde internarse. Entonces todo eso preocupa a la gente y nosotros no estamos exentos de eso. Vamos a estar rodeados de gente preocupada.
si vos has conseguido confiar en el Señor, gloria a Dios, pero vos sabés que vas a tener un auditorio de hermanos nuevos, de gente que todavía le falta confiar en el Señor más. Entonces, el temor, la angustia, puede ser el común denominador de todo el mundo hoy, ¿no? Sí, yo sé que cantamos coros de victoria, yo declaro mi confianza en Dios, etcétera, etcétera, pero sabemos que somos de carne y hueso, tenemos realidades como cualquier otro. Ah, perdón, no he enchufado, no he activado mis auriculares. Si alguno me estaba hablando, no lo podía escuchar. Creo que ahí estamos saliendo bien. Entonces les decía, ¿no? Voy a silenciar algunos micrófonos ahí, por algunos que están saliendo, ¿no? Entonces les decía, tengo que encontrar, eso es lo que estamos viendo en esta parte, el tema. ¿Cuál sería el tema apropiado para poder compartir la palabra del Señor? Mañana, o sea, nos hacemos el ejemplo, mañana tenemos que predicar. El tema, el otro día, cuando se desató la pandemia, yo les contaba a los muchachos en alguna de las aulas que todo el mundo estaba como ahora, nada más que sin saber qué podría pasar, porque hace un año atrás estábamos todos guardados y no sabíamos qué es lo que podría pasar. Un año después ya sabemos medianamente qué puede pasar y qué cuidados tenemos que tener, ¿no? Pero hace un año atrás esto no era así. Entonces yo veía una iglesia donde el pastor les decía a los creyentes, bueno, vamos a seguir estudiando el libro de Isaías, vamos a ver las profecías sobre Amón. Yo decía, está bueno, ¿no? El libro de Isaías, yo lo estoy dando en este momento en el Ministerio Familiar Cristiano, lo estamos viendo ahí junto con los muchachos, pero como que el tema, o sea, el tema Amón en este momento, el tema Amón, estudiar las profecías de Amón en este momento, no sé si sería lo apropiado, ¿no? Seguramente que la gente quiere escuchar otra cosa. Y cuando ellos dieron vuelta el celular para apuntar a la gente, en el salón habían 3 personas nada más escuchando en época de pandemia que necesitaban ser fortalecidos por Dios, escuchando profecías acerca de Amón, Amón que es una nación que ya no existe, ¿no? Entonces yo dije, tal vez, seguramente podría haber buscado el pastor o el predicador un tema más apropiado donde la gente diga, bueno, tiene que ver con mi realidad, ¿no? Entonces acá lo que estamos diciendo en esta partecita, en esta parte de los apuntes, es esta, ¿no? El tema es la esencia misma del sermón, el asunto principal del cual trata. En algunos libros de homilética se habla del título y del tema. No vamos a entrar nosotros tan finito, porque título generalmente es cuando hay una gacetilla o cuando se va a anunciar con mucho tiempo de anticipación. Un título es como un gancho, ¿no? Como para que la gente quiera venir a escuchar. Y después en la iglesia el predicador puede tener un tema que tiene que ver con el título, pero no necesariamente es igual. Pero acá nosotros vamos a ver, para no complicarnos en eso, tema y título como una sola cosa. ¿Ah? Entonces, yo les mandé a los hermanos ayer el tema de la prédica mía de mañana, ¿no? Entonces, anunciar el tema con tiempo es muy bueno, cosa de que la gente sepa. En este caso tenemos las redes sociales, yo lo subo a las redes, lo subo a un montón de lugares, como hacen tantos predicadores, tantos pastores. Nosotros con la tecnología que está a nuestro alcance. Otros tienen una producción mucho más interesante, como recién contaba uno de ustedes, ¿no? De esta predicadora en enlace que prepara, ambienta todo el lugar con la predicación de ella y ella se viste acorde a lo que va a predicar. Bueno, es una producción impresionante. Como yo les contaba del pastor Ricardo Rodríguez en Colombia, ¿no? De cómo él va haciendo énfasis, toda la orquesta de fondo lo va acompañando y eso es impresionante, ¿no? El tema es la verdad o la idea central del sermón. El tema es la materia que trata el sermón. ¿De qué voy a hablar? Tengo que tener un tema, algo. ¿De qué es lo que voy a hablar? Voy a hablar de sanidad, voy a hablar de la venida del Señor, voy a hablar acerca de la prosperidad. El tema
es donde no me tengo que salir de ese tema, porque si no voy a estar picoteando de todo un poco y en realidad la gente no se va a llevar nada en conclusión. Sugerencias para encontrar buenos temas a la hora de predicar, ustedes lo tienen acá en los apuntes. Algunas sugerencias que se dan acá. Evitar los temas controversiales, los pasajes oscuros. O sea, ¿cómo que pasajes oscuros? Hay en la Biblia algunos pasajes donde hay hermanos que tienen una interpretación y otros que tienen otra interpretación. Entonces, si vos vas a predicar algo que pueda ser medio enredado, ¿no es cierto? ¿Qué podría ser? Bueno, no se me viene nada a la mente, no sé si ustedes tienen algo a la mente ahí, algunos temas que pueden ser medios complicados, ¿no? Pastor, Sí, puede ser un tema que, digamos, no está muy predicado en las iglesias, bueno, lo habla un pastor bastante conocido, que seguramente lo conocen la mayoría, que es el mundo preadámico. Alducín será, Álvaro. Sí, pastor. Ajá. Y bueno, ponele, Alducín, sí, que vos querías decir algo más, Álvaro, de este tema que estás diciendo. Sí, digamos, no, que es uno de los pastores que predica y que habla justamente de temas muy controversiales. Por ejemplo, bueno, le dije ese, habla de los ovnis, habla de los Nephilim, no sé, y un montón de otros temas que son bastante Claro. poco predicados. Claro, el tema es que por ahí no hay mucha Biblia al respecto, entonces cada uno puede agarrar para donde le parece, al no tener cómo fundamentarlo en la palabra, ¿cierto? El otro día yo lo escuchaba, ahora que Álvaro menciona a Alducín, o Alducín le dicen, él hablaba y decía, y lo comentábamos justo el jueves pasado en Profetas Mayores, ahí en el Ministerio Familiar Cristiano, él decía que si vos sos mamá o vos papá, estás orando por tu hijo no se va a perder por nada del mundo. No se pierde. Y le decía el periodista, pero pastor, dice, ¿y dónde quedó la libre albedrío, la libre elección? No. Dios lo va a traer a tu hijo de las pestañas y lo va a traer y va a estar en el altar pidiendo perdón. Pero si él no quiere, igual, porque hay una madre que ora, hay un padre que ora, y la Biblia dice, serás salvo tú y toda tu casa. Ese sería un tema confrontativo, porque nos encontramos con que entonces la persona no decide la oración del papá y la mamá. La persona tiene su libre albedrío nulo cuando la palabra de Dios te dice que toda la creación de Dios tiene libre albedrío. Serían puntos de choque. ¿Ah? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Predico algo así, ¿no? Yo tenía un profesor, ahora que Álvaro lo mencionó, y él hablaba de los ovnis, ¿no? y le entusiasmaba la vida, pero hay muy poca referencia al respecto, ¿no? Sin duda es como para chocar y vivir chocando y no sé si sacás en claro algo en definitiva, ¿no? Entonces, me sirve como ejemplo eso que Álvaro, gracias Álvaro, me sirve como ejemplo eso, ¿no? Evité temas controversiales o pasajes oscuros. Por ejemplo, un pasaje oscuro es cuando Jesús resucita, le dice a los discípulos, a los que les remitieron los pecados les serán remitidos. Entonces de ahí la Iglesia Católica dice, los curas tenemos autoridad dada por Jesús para perdonar pecados. Pero después te habla el Señor de que Él es el único que perdona pecados. Entonces te encontrás ahí con que, ¿cómo es la cosa? Entonces serían pasajes que te permiten interpretar, al no haber otra referencia bíblica, lo que el intérprete quiera, ¿no? ¿Qué más? Buscar temas que bendigan a la congregación. Ese es el punto, ¿no? Depende de la congregación, depende de la iglesia, ¿no es cierto? En el caso local, yo hablo a nivel local, ya no sé ahí cómo se manejarán en tu congregación. Los temas de exhortación a la congregación los tiene exclusivamente el pastor. ¿Por qué? Porque si un líder se pone a exhortar, ¿qué digo? Se pone a retar a los hermanos porque a él se le cruzó alguno, no corresponde, ¿no? No corresponde. Eso corresponde que el pastor se ponga a charlar al respecto. No, siempre le digo a los muchachos, animen a la congregación. ¿Por qué?
porque la gente viene cargada de problemas, cargada de dificultades. Algunos llegan con los pies a la rastra, prácticamente destruidos, y encima tienen que ver a uno que lo está paleando adelante y se mira uno al otro como diciendo, ¿para qué vine? Para escuchar esto me quedo en mi casa. Yo he escuchado, igual que vos, predicadores que lo único que falta es qué sé yo, ir y pegarle una cachetada a la gente porque le están dando con todo. Por eso hablo de que la corrección, para evitar problemas, no sé cómo será en tu congregación, repito, ¿no? Si vos tenés luz verde para exhortar, no te digo exhortar a la oración, al cariño, al amor, pero el tema es cuando ya la cosa se pone más densa, donde ya hay que tomar medidas. No, eso es exclusividad del pastor, ¿no? Por eso buscar temas que animen, que bendigan, que alienten, ¿no? Evitar los temas livianos y pocos profundos es otra cosa que decimos. Supongamos temas livianos y poco profundos son los que por allí escuchamos de los sacerdotes. Me tocó estar en una despedida, o sea, me invitaron 25 años de egresado, tenía en ese momento de la escuela secundaria, hace varios años atrás de esto, ¿no? Y justo en la promoción mía había un sacerdote y un pastor, que era yo. Entonces el director dijo, es curioso, esta promoción 1982 de la escuela técnica, tenemos un pastor y un sacerdote, así que le vamos a dar 5 minutos que se lo repartan entre los dos. ¿Y qué habló el sacerdote? Yo le dije, habla vos, Carlito, primero. ¿Y qué habló? Los valores, ¿viste? Cosas triviales que ni dijo cuáles eran los valores. Seamos buenos, seamos solidarios, o sea, todo por arribita, ¿no? Entonces después me dieron a mí, gracias a Dios, yo le di, le decía de la importancia de tener a Dios en sus decisiones, ¿no? Entonces evitar temas muy obvios, que con un amén ya la gente sabe todo lo que vos vas a decir, seamos buenos, o sea, y no escarbar, no tener profundidad en lo que vamos a decir, ¿no? El tema debe estar de acuerdo con la vida del predicador e incluir al auditorio, o sea, vos tenés que haberlo practicado, haberlo vivido, y tiene que ver con la gente tuya, con la gente que va a escuchar tu prédica. El tema debe ser sencillo de comunicar, ¿no? Porque por ahí hay predicadores que empiezan con que el griego dice, no digo que no hay que hacerlo, pero por ahí nos cargamos con tantas palabras en griego o teológicamente hablando, y la gente nueva no sabe de qué estamos hablando, ¿no? No tienen instituto bíblico, no tienen léxico teológico, entonces no, les es difícil seguirte el rastro, ¿no? Una vez me acuerdo, porque yo, mucho de lo que les estoy diciendo son errores que yo cometí, seguramente los que están escuchando del otro lado, seguramente que ellos también se equivocaron en algún punto, en alguna oportunidad. Me acuerdo que fui a predicar a un anexo que teníamos en el campo, y le salí con todo un estudio de profetas menores. Todo un estudio de profetas menores, porque es lo que había estudiado en el instituto ese año, profetas menores, y los hermanos me miraban bonito, con todo el cariño, todo el respeto. No entendieron. Hay un perro ladrando, vamos a tener que separar. Me miraban con todo el cariño, bonito, con todo el respeto, pero me di cuenta ese día que no era eso lo que ellos necesitaban. Ellos necesitaban escuchar otra cosa, algo mucho más práctico, algo cómo hacer para salir adelante. Y después me invitaron a ir a unas fincas, a unos puestos allá en Montecasero. Los que son de acá conocen unos puestos en Montecasero, pero puestos, eran ranchitos hechos con palos en medio de la nada. Habían varios puestos, un grupo de personas viviendo en medio de la nada, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué le predico a esta gente? ¿No? En medio de la nada, sin acceso a agua potable, todo era pozo, baterías para la luz, ranchitos hechos con palitos, con lona, así vivían, en medio de lomadas y cosas así. Montecasero, pero adentro, Montecasero al campo. No se veía, ni viñas había en esa zona, o sea, vivían alejados de todo, ¿no? Entonces me acordé de mi abuela, y mi abuela, como tantas abuelas tal vez, ¿no? Llamaba a las gallinas y le hacía pi, 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 pi. Y así hacía mi abuela, y aparecían las gallinas por todos lados, ¿no? Entonces habían gallinas caminando por todos lados, donde nosotros estábamos haciendo la reunión, que era al aire libre. Entonces yo le digo, ¿cómo le digo a esta gente que evangelice? Y me acordé de mi abuela, me acordé de las gallinas, ¿no? Y yo digo, tal vez esta gente hace igual con su gallina. Entonces le decía a esta gente que por primera vez que lo tenía, vamos a venir la semana que viene, invita a tus amigos, traerlos, y le digo, como
como voy a hacer yo ahora. Y empezó yo ahí, pi, 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 pi. Se llenó de gallina el lugar. Se llenó, o sea que tenía el mismo llamado que tenía mi abuela para las gallinas, lo tenían ellos, ¿no? Entonces le digo, ven, como vienen así las gallinas, como vienen al llamado, así la gente, y ustedes van, y quedó la ilustración preciosa. ¿Por qué? Porque la adaptamos a la realidad de ellos, ¿no? La adaptamos a lo que ellos estaban acostumbrados a decir y hacer. Entonces, en parte le escapamos, allá en ese anexo dando todo un estudio de los profetas menores, y en otra parte la acertamos, gracias a Dios, ¿no? Muchas veces el tema se halla en el texto, muchas veces el tema de tu prédica se puede hallar en una canción, muchas veces el tema se puede hallar en lo que predicó el pastor el domingo pasado, o en una lectura de la Biblia, hasta en una propaganda, en la tele podés encontrar tu tema. Puede ser de diferentes maneras, o sea, depende la sensibilidad con que vos estés preparando tu prédica. Dios te puede hablar a través de un inconverso, decirte algo, y ahí pum, vos decís, acá está, este es el tema, ¿no?, que yo tengo para predicar. Cualidades, el tema debe estar de acuerdo con las escrituras, no podemos espiritualizar y acomodar frases. Por allí hay temas, yo escuché una vez una prédica que se llamaba Icabod. Icabod, ¿se acuerdan de Icabod? Sin gloria significa, pero ese tema obviamente es para una iglesia, o sea, no es para gente nueva, porque si vos vas a anunciar Icabod, no sé si muchos creyentes saben qué significa, ¿no? Tal vez vienen por curiosidad de saber qué será eso, pero no porque sepan de qué se trata. El tema debe ser importante, atractivo, ¿no? Cuando es así, el sermón será sólido y saturado de enseñanzas profundas. El tema debe ser aplicable a la vida de la gente, ¿no? Siempre me pregunto, ¿cómo hace el Espíritu Santo para hablar a diversidad de gente? Porque vos tenés soltero, casado, separado, familias ensambladas, tenés profesores, tenés maestros, universitarios, secundarios, primario, gente enferma, gente con, qué sé yo, con muy buenos ingresos, gente que está raspando la lata de la casa porque en la olla ya no tiene qué comer, no puede pagar los impuestos. Y vos decís, ante tamaño abanico de gente, Dios se encarga de que lo que prediquemos, lo que compartamos, le cae la palabra a ellos y la palabra los bendice. Y eso te asombra, ¿no? Gente que viene saliendo de situaciones complicadísimas. Tengo una hermana que estaba el domingo pasado internada en el hospital, estaba saturando muy bajo, estaba re mal, así que le dije al hijo ahí en la plena reunión del domingo, le digo, bueno, ponete a grabar, tu mami está en el hospital, tenía el celular ya la hermana allá en el hospital. Vamos a orar todo por ella, y si algún otro tiene una necesidad, entonces el hijo grabó el audio, grabó esa partecita de la oración y se lo reenvió a la mamá que estaba en la cama, ¿no? Entonces la mamá el lunes la dieron de alta, y ahora me decía hoy a la mañana, ¿no, pastor? Tengo unas ganas de ir a la iglesia a dar gracias a Dios por lo que Dios hizo conmigo. O sea, vas a encontrarte con gente sumamente agradecida, otra gente con un temor impresionante, pero la palabra se predica y el Señor se las arregla para que la gente sea bendecida, ¿no? El tema debe ser aplicable, entonces debe relacionarse con la necesidad de la congregación, saciar las expectativas y problemas que los oyentes tienen. No te olvides que cuando vos vas a compartir la palabra del Señor, gente con problemas, tremendos problemas va a llegar. Muy bien, estamos invitados a predicar entonces el día de mañana. ¿Cómo armamos nuestra prédica? ¿Cómo hacemos para poder armarla? Bueno, vamos a poner tema. Está saliendo en pantalla, ¿no? Sí. Sí, bueno, perfecto. Tema. Dijimos que tenemos que predicar en este momento algo que tenga que ver con fortaleza, con aliento, porque la gente está desesperanzada. Gente tal vez que ya bajó la guardia, otros que tienen familiares enfermos, otros que están enfermos y están con temor de que sea el maldito bicho este que anda dando vueltas, otros que están cuidando enfermos, pero en definitiva, el temor es el común denominador en este tiempo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que preparar algo que tenga que ver con eso, ¿no? Con superar temores, ansiedades. ¿Ah? Los psicólogos y psiquiatras, te digo, están haciendo
fortunas en estos días con la ansiedad de la gente, ¿no? Y el que no tiene plata para ir al psicólogo, el que no tiene plata para ir al psiquiatra, viene a charlar con los pastores. Porque no le cobramos nada. Entonces, te piden hablar con vos, ¿no? Bueno, ¿qué tema, muchachos? Porque cuando vamos a preparar la prédica, yo te dije, tenés que hacerla con tiempo. Si vos pretendés a las apuradas, revélame, Padre, rapidito, rapidito, que tengo cosas que hacer. No, no. Tenés que estar tranquilo, que no te moleste nadie en lo posible, que nadie te interrumpa. Un momento de lectura de la palabra de Dios, un momento de poder escribir. Si va a estar entrando gente, saliendo gente, poniéndote el volumen a todo lo que da, no te va a poder concentrar, ¿no? Yo cuando voy a preparar... ¿Qué me dice, perdón? Te digo, yo cuando voy a preparar mi prédica, tal vez el pastor Ariel en esto también me puede dar una mano, yo pongo instrumental de adoración. Yo les comento lo que hago yo, tal vez te sirve en algo, o tal vez vos te decís, no, no, pastor, yo me concentro más con el bochinche. Bueno, vos te concentras mejor con el bochinche, lo haces así, pero en el caso mío yo necesito pensar. Entonces, con mucha bulla, a mí, te digo yo, a mí no me sale pensar. Yo no sé cómo sos vos, ¿no? Si hay mucha bulla a mi alrededor, hay mucha distracción. Entonces, me meto en limpieza, ya sabe Miriam, que esposa, que no, porque por ahí, viste, el compartir todo el tiempo, mirá lo que sale acá, mirá, y Eva me muestra, yo le muestro cosas, pero ya sabe, cuando ya estoy preparando la prédica, necesito estar tranquilo, entonces no me va a mostrar nada, no me va, por ahí va y me lleva un mate, pero respeta ese momento, porque ya sabe que necesito pensar. Entonces, estamos solitos, ponele, por ejemplo, estamos solitos, preparando la prédica del día domingo. Teniendo en mente, como propósito específico se llama eso, ¿hacia dónde voy a apuntar? Voy a apuntar a una congregación que va a venir afligida. Los temas probables que yo pudiera tener serían los siguientes. Lárguenme algunos, por favor, yo voy escribiendo. No quiere decir que ese va a ser el último tema, sino que de ahí vamos a elegir. ¿Qué podría ser? Confianza. Ese sería el tema. Confianza. Confianza. Está bueno, está bueno. Otro. ¿Qué otro podría ser? No tener miedo. Ese sería el tema. Esperanza. Podría ser esperanza. Y yo tengo que escribir todo lo que se me venga, aunque parezca ridículo, aunque parezca obvio, aunque confianza, esperanza, no tener miedo. No tener miedo. Ánimo. 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 Yo anoté 3, fe, confianza y salvación. Fe, confianza y salvación. Me dijiste ánimo. El de Claudia, ella nos dice, estaría formado por 3 palabras, fe, confianza y salvación. También les digo, se puede invitar a escuchar la prédica, porque tal vez confianza sola podría ser, les pongo un ejemplo, cómo tener confianza, puede ser así. Por eso te digo, vos tenés que tener tiempo para armar lo que vos veas que sea más acorde, cómo tener confianza en tiempos de COVID. Poner una cosa así, ¿ves? No es muy largo y en vez de poner confianza solo, pones como una invitación y un desafío a escuchar la prédica. Entonces vos vas acomodando todas las ideas que se te vengan, todas, pero todas, no borré, no elimines nada, hasta el último. Vas llenando tus espacios en blanco con los temas que a vos se te ocurran, porque mañana tengo que compartir la palabra del Señor, por supuesto, no va a ser mañana porque vos lo preparás con más tiempo, sino que pongo nada más modo ilustrativo, poner cómo tener confianza en tiempos de COVID. ¿Tiene que ver eso con la realidad de hoy? Tiene que ver. Esperanza, ¿cómo podríamos tener, qué podríamos poner para que sea más atractivo y no esperanza a secas? Porque podemos jugar con un poquito más de elaboración de un tema que sea más atractivo. Los escucho. Díganme ustedes.
Esperanza solo. No sé si a mí se me salió el auricular. ¿Hay alguien ahí? Sí, sí. Ah, bueno, listo. Pastor. Sí. Vayan opinando y yo voy anotando. Podría ser ganando esperanza en la desesperanza. Me gustó más che, mirá. Ganando esperanza en la desesperanza, porque desesperanza es lo que sobra y esperanza es lo que falta. No sé, a mí me gustó no es porque lo puse yo, sino porque ustedes me dieron la primera parte y así lo vas armando. No, el primero lo podríamos modificar y poner la confianza en tiempos de COVID, o no como pregunta. Ajá. Podemos armarlo acá abajo, mira. Lo puedes armar abajo. Puedes armarlo como pregunta o sin pregunta, como vos te venga, claro, sí, como sí, te sí. sea vos más. Porque cuando vos lo haces como pregunta, Álvaro, estás invitando a la gente a escucharlo. En cambio, si por allí ya lo das por sentado, ellos van a escuchar lo que ya se da por sentado. En cambio, si vos estás invitándolo a ellos a decir, ¿cómo es entonces el tema? ¿Cómo hago? Sí. ¿Cómo logro esto? ¿No? Pero está bien lo que vos me decís. ¿Cómo sería como vos me estás diciendo? A ver, se pone todo, así que acá no hay problema. Ponemos las ideas de todo. Y de ahí sale una tormenta de ideas, una tormenta de ideas. Exactamente, eso sería. ¿Cómo tener confianza en tiempos de COVID? Ganando esperanza en la desesperanza. Viste que ahí no hay ni un cómo ni hay una pregunta. No hay nada, sino que ya doy por sentado que vas a ganar esperanza en la desesperanza. No tener miedo, ánimo, dice esta otra, fe, confianza y salvación. Viva la fe, viva la confianza y la salvación. Ah, no, ese no era otro coro. ¿Qué podría ser? Armamos algo entre todo esto, porque vos tenés varios tips ahí, puedes armar un solo tema, puede ser que a tu gusto el primero me gusta más, el segundo, o entre todo eso puedo armar algo que no sea muy largo. ¿Por qué? Porque yo pretendo que el tema los hermanos se lo lleven ahí aprendido en su corazón y lo tengan presente. Lo tengan presente, ¿no? Hay formas, hay maneras de que la gente se lo grabe. Yo estuve una vez en una reunión, y tal vez vos has estado en otra seguramente, donde el predicador regalaba remeras con el tema. Así que imagínate, no te vas a olvidar tan fácil de ese tema, porque te lo llevabas en remeras. Otros hacen parar a la congregación y repetir el tema. El domingo el pastor Fer, acá en la iglesia, él nos hacía poner de pie, levantar un puño al aire y decir puedo, levantar el otro puño al aire y decir puedo. Él nos dijo una palabra de 5 letras que va a ser transformadora en tu realidad. Así arrancó. Entonces, yo decía, bueno, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Tiene 5 letras, entonces después nos hacía levantar las 2 manos. Ahora los de la derecha dicen puedo, ahora los del medio dicen puedo, y no me olvidé tan fácil porque la hizo repetir de diferentes formas. Otros, en otro caso, te regalan un distintivo, te regalan un calco con el tema y péguelo en la heladera, péguelo donde un lugar que para usted sea importante y te regalen el tema así. Entonces, si vos no tenés para hacer esa producción, por allí puede ser, ¿no es cierto?, algo sencillo, como yo te decía, el pastor Ferni que nos hablaba y no tuvo un gasto extra, sino que lo hizo repetir ahí en la reunión. Entonces, por eso conviene por allí que no sean muy largos los temas. Podría ser, ¿cómo tener confianza en tiempo de COVID? Ganando esperanza en la desesperanza para no tener miedo. Ya tenés como 3 renglones. ¿Cómo hace la gente para acordarse ahí? Sí, claro. Estaba diciendo algo. No sé quién estaba hablando y justo le corté. Yo, pastor, sí. Que yo me recuerdo de una predicación suya de hace 15 años atrás, por ejemplo. La flauta. Y no me regaló. Sí, sí. Era cómo tomar una buena decisión. Y en ese momento fue algo hermoso para mí porque era en el momento que tenía que tomar una decisión. Vos. Sí.
Mira vos qué lindo, ¿no? Yo creo que todos debemos tener siempre alguna prédica que nos rebendijo Sí, y algo, me algo. recuerdo hasta el ejemplo que dio en ese momento, ¿sí? ¿Qué sería el ejemplo, Cristina? A ver si te acuerdas. Era de un científico que estaba que lo habían raptado y lo llevaron a la selva. Y el científico estuvo 7 años, ya llevaba el científico en la selva. Y vino uno de los raptores y le dijo que qué pensaba él, si vivir toda la vida ahí o volver con su familia. Y el científico le dice, quisiera volver con mi familia, pero no puedo. ¿Por qué? Le preguntó él. ¿Y cómo voy a salir de acá? Entonces le dice, hoy, en este momento, tenés que tomar una decisión. ¿Seguir acá o salir? Si quieres salir, ya tenemos que irnos. Va a suceder muchas cosas en el camino, pero vas a salir. Y era una decisión del científico que tenía que tomar si quedarse ahí o enfrentar a todos los peligros que le dijo el raptor. Ajá. Entonces, en ese momento era un momento de amargura, de tristeza para mí, y lloraba todos los santos días. Ajá. Entonces ese día tomé la decisión de no llorar más por Mirá vos la qué bien. amargura, la tristeza. Lo que es la Sí, palabra del me Señor. Bueno, Cristina, gracias. Gracias por tus palabras. Bueno, Rick Warren, que es un lindo autor que seguramente ustedes lo tienen que haber escuchado, en Una vida con propósito, Una iglesia con propósito, Matrimonios con propósito, siempre él le pone propósito a todo, ¿no? Él habla y dice que de lo que no se va a olvidar la gente, los hermanos, los que están escuchando la prédica, si las emociones de ellos estuvieron afectadas al final de la prédica o durante la prédica. En este caso, ustedes escucharon a Cristina, y yo te aseguro que la prédica que vos no te olvidaste es aquella que afectó tu vida, o sea, afectó tus emociones. Esas son las más difíciles de olvidarnos, porque estuvieron involucradas nuestras emociones. Nos quebrantamos, lloramos, decidimos ese día hacer cosas para el Señor o dejar de hacer cosas que no teníamos que haber hecho. Seguramente que ahí está el meollo de la cuestión. O sea, no predicamos a la aventura, tiramos palabras por tirar, sino creemos que Dios está trabajando y te va a pasar porque generalmente nos ha pasado a la mayoría. ¿Qué cosa? Que vos veas a los hermanos ahí y vos decís, ¿sí estarán entendiendo? ¿Realmente estarán entendiendo lo que estoy diciendo? Y después escuchar los testimonios, como el de Cristina recién, u otros testimonios de personas que estuvieron escuchando esa palabra que vos traías, que con tanto amor vos la preparaste, y bueno, el Señor te usó a vos para ser de bendición, ¿no? Y de eso se trata la cosa. Bueno, en el ratito que nos queda, ¿cuál tema al final decimos o habrá algún iluminado que dice, no, este va a ser el tema para mañana, me gusta este tema y me parece que este tendría que ser ante la realidad que hoy nos toca vivir? El tema es en el tema, que vayamos viendo cómo se arma, o sea, con tiempos. Recién hablamos del tema, imagínate. Todavía no hablamos de texto, no hablamos de puntos principales, no hablamos de introducción, conclusión, pero ya le vamos dando forma a la cosa. ¿Habrá otra? Sí. Yo le voy a preguntar porque, a ver, se me acaba como de armar algo con todos estos como si fueran puntos, pero es como una pregunta para aprender, ¿sí? Sí. Si de repente nosotros a la situación que vivimos le ponemos al tema pasando la tormenta bajo la sombra, y hablamos acerca del Salmo que dice que el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros decimos, ¿cómo vamos a pasar la tormenta? Teniendo confianza en tiempo de COVID, ganando esperanza en la desesperanza, no teniendo miedo, teniendo ánimo. Te escucho y voy haciendo los quejos. ¿Cómo? El segundo me dijiste. Ganando esperanza en la desesperanza.
Teniendo confianza en tiempos de COVID, ganando confianza, confianza en la desesperanza, no teniendo miedo. esperanza. Y 3, vamos a ponerle 3 nada más, ¿te parece? 3, Claro. no teniendo miedo. Así sería, Diego. Esa era mi pregunta. ¿Estaría así un bosquejo? Sí, pero espectacular. Espectacular y quedaría re lindo, ¿no? Este sería el tema entonces. Este sería, fíjense qué interesante cómo se va armando con las ideas, ¿no? Me parece que el tema lo corté. ¿Cómo era el tema? Pasando la tormenta bajo la sombra. Pasando la tormenta. Tormenta bajo la sombra. La sombra. Y la pregunta que el Diego le hace a ese tema, acá cuando pongo se corta. Mirá vos qué interesante. Acabo de descubrir algo. ¿Cómo? Ahí está. Entonces, fíjense cómo va quedando, muchachos. Me encantó. La verdad que está bueno. Podemos sacar varias cosas de esto que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, ponele acá. Nos gusta a todos. Está buenísimo. Está re interesante esto. Entonces, este sería, bueno, le voy a poner negrita, pero no, acá no me admite ponerle negrita. Entonces, los puntos, este sería el tema. Esta prédica, se le llama esta prédica, que ya lo vamos a ver en su momento más adelantita, son predicaciones temáticas. O sea, yo tengo el tema y los puntos principales salen del tema. Por eso se llama temática, ¿no? Ya vamos a ver los tipos de predicaciones. ¿Y yo qué hago? Yo bombardeo. Vamos a eliminar esto, después lo borramos porque dijimos ya encontramos el tema. Entonces, y es más, encontramos el tema y hemos encontrado los puntos principales. Es un ejemplo este, ¿no? Ustedes van a traer algunos ejemplos en sus trabajos prácticos durante la semana. De eso se trata la idea, ¿no? De ir tomando un modelito como para verlo, ¿no? Entonces, tema, pasando la tormenta bajo la sombra. ¿Está? Ese sería el tema. Ya sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablándole a gente que está pasando una tormenta. ¿Ah? Me faltó ¿sabe qué me faltó, Diego? El texto. Salmo 91. Salmo 91, ahí está. Salmo 91 sería el texto. Vamos a poner acá. Texto. Salmos 91. Más o menos van agarrando la idea. Esto lleva tiempo, así como lo estamos haciendo ahora. Tranqui, lleva su tiempo. Bueno, texto. Siento que me lo corta. Salmo 91. Ahí está. Miren cómo va quedando, ¿no? Pasando la tormenta bajo la sombra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una tormenta. El mundo está en una tormenta. Nosotros también la estamos atravesando. Y acá habla de pasar esa tormenta bajo la sombra. Por allí, bajo la sombra, algunos van a decir, ¿cómo va a pasar la tormenta bajo la sombra? Bueno, viene la explicación en el Salmo 91, ¿no? ¿Cómo voy a pasar? ¿De dónde salieron esos puntos? De los temas que yo había puesto antes. Por eso todo lo que se te venga a la mente, escribilo en tus notas de celular o en un papel. A mí mejor verlo en un papel porque ahí tengo un pantallazo general de todo mucho más rápido. O en una hoja, así como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Teniendo confianza en tiempos de COVID, ganando confianza en la desesperanza, no teniendo miedo. Hay algo acá que nosotros tenemos que ver. Para que la gente, para que los hermanos se acuerden mejor y más rápido de los puntos principales, se llama simetría. ¿Ah? Se lo voy a poner acá como un extra. Simetría, que ya va a venir más adelantito, ya vamos a hablar de qué simetría. Es cuando
cuando todos los puntos principales comienzan igual. ¿Está? Eso se llama simetría. Entonces, me va a ser a mí más fácil recordarme si arrancan los 3 puntos principales igual y terminan diferente, obviamente, porque no van a ser los 3 puntos iguales, si no habría un solo punto. Teniendo confianza en tiempos de COVID. Podría ser, pueden ser el final igual o el principio igual. Puede ser así. A ver, voy a borrar. Ganando confianza en tiempos de COVID. ¿Ve? Ahí termina igual. Eso se llama simetría. Termina igual que el segundo punto. Entonces, ¿qué es lo que se van a recordar los hermanos? Teniendo confianza, ganando confianza. Porque lo último va a ser igual. ¿Y cómo sería el tercero? Para que tenga sentido y mantengamos lo que llamamos simetría, que es comenzar los 3 puntos principales o terminar los 3 puntos principales de la misma forma. Utilizando miedo, que es lo que dice acá. No teniendo miedo. Porque vieron que dice, teniendo confianza en tiempos de COVID, ganando confianza en tiempos de COVID, y me faltaría el tercer punto, que tendría que tener simetría respecto al primero y al segundo. Esa es la no tener miedo en tiempos de COVID. No tener miedos, está bueno, che. Pero no me queda igual que el de arriba. Fíjate, yo pongo no tener miedo. Superando el miedo en tiempos de COVID. Pero dice confianza en tiempos de COVID. Confianza. No me sale como... Confianza, ganando confianza. Porque tiene que terminar en confianza. Teniendo confianza. En tiempos de COVID. Tendría que terminar así para que tuviera simetría. Pero ¿cómo hago la primera parte? Confianza en tiempos... Declarando confianza en tiempos de COVID. Pero dice, teniendo confianza, ganando confianza. ¿Y cómo dijiste? Declarando. Ah, me gustó el declarando, porque es declarando confianza en tiempos. Viste que más cabezas piensan de COVID. Ahí está, qué bonito que nos quedó, que nos está quedando. La pregunta que le hicimos al tema, porque este es textual, porque, temático, porque es del tema, salieron los puntos principales. La pregunta que le hicimos fue, ¿cómo pasamos? A ver, acá había un puntero, acá, este poquito había, a ver si ahora se activa, acá está. Dice, ¿cómo pasamos la tormenta bajo la sombra? Así era, ¿no, Diego? Sí, pastor. Pasamos la tormenta bajo la sombra. Número 1, teniendo confianza en tiempos de COVID. Número 2, ganando confianza en tiempos de COVID. Número 3, declarando confianza en tiempos de COVID. Y hemos respetado la simetría, que es que los puntos principales comienzan igual o terminan igual, porque en este caso no comienzan iguales, ¿no? O terminan, vamos a poner acá, bueno, por ahí me habilita, por ahí no. O terminan iguales, ¿no? Entonces está perfecto. ¿Ah? Bueno, muchachos, nos quedan, no sé si hay alguna pregunta, nos quedan 5 minutos como para... Pastor. Sí. Y sí o sí tiene que, la predicación tiene que tener esta simetría. Mirá, sí o sí yo regla. te decía el otro día, y creo que ahora también lo comentamos, hay predicadores que no tienen ni puntos principales, y la predicación no quiere decir que sea un desastre, para nada, ni que es un tronco predicando, para nada. Son predicaciones que te llegan al corazón, te bendicen, pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos aprendiendo a cómo ordenar nuestras ideas. Yo les decía el otro día en la primera clase que a nosotros cuando nos enseñaron homilética,
nos dijeron, bueno, ahora vayan y lean la predicación de Pedro y van a encontrar que Pedro tiene puntos principales, tiene un tema, tiene, no sé si Jesús les dio homilética a ellos, pero evidentemente ellos habían entendido la idea de ordenarlas. Entonces nosotros ahora en homilética lo que vamos a hacer es esto, vamos a seguir este esquema hasta que aprendamos a hacerlo bien. Después, si vos me decís, yo predico sin puntos principales, bueno, está bien. En lo personal yo te digo, yo predico generalmente con 3 puntos, ¿no? Entonces, sí o sí hace falta y no. O sea, es imprescindible y no. En la homilética es imprescindible y no. Hay un montón de gente que predica y no tiene homilética, Dios los usa. Pero homilética trata de ordenar nuestras ideas y mientras mejor ordenes tus ideas, va a ser mucho más efectiva la palabra que vas a compartir. Que en definitiva es eso lo que yo quiero lograr, ¿no? Voy a guardar, me dice acá. Después se las mando porque esta es una obra maestra que hemos logrado hacer entre todos, ¿no? Entonces, para la semana que viene, muchachos, vamos, porque esta es la única forma de aprender homilética, haciendo bosquejo, no hay otra forma, ¿no? Entonces, ustedes van a prepararse 5 predicaciones, ¿está bien? Sí, está bien. 5 predicaciones y la 6ª predicación es la que predica el pastor mañana. Mañana, calculo que todos vamos a la iglesia mañana, ¿no? Entonces, mañana está con tu anotador, decirle al pastor, no estoy entrando al WhatsApp, nada, estoy tomando notas con él. Estoy tomando notas porque tengo que descubrir, tenés que descubrir el tema del predicador de mañana y los puntos principales, nada más, que es lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? Si te dice número 1, número 2, número 3, si no dice, si no existen los puntos principales, veremos si no existen, una de esas no hay puntos principales. Pero repito, el otro día decíamos, homilética no tiene que servir para yo sentarme ahora en la iglesia y decir, ahora yo soy homilética, viejo, así que más vale que haga las cosas bien. No es ese el espíritu, no es esa la idea, por supuesto, al contrario, que nos sirva como herramienta, que podamos ser efectivos en todo lo que hagamos, que Dios nos use de una manera maravillosa. Así que, bueno, 5 prédicas con el tema, el texto y puntos principales. Nada más que eso. Sí, Miriam. ¿Está de acuerdo? No, pensé que quería decir algo. No, digo, wow, 5. 5, pero son 5 con el tema, texto y puntos principales, por lo menos 3 puntos principales. Es lo que generalmente en promedio se pide. Hay prédicas con 2 puntos principales, otros dicen, tengo 10 puntos para compartir. La flauta de decir 10 puntos, no me voy más. Bueno, entonces, por ahí, en homilítica te dicen, los libros te dicen, entre 20 y 25 minutos. Vos ve a Dante Gebel que predica 1 hora y 20 y lo ven miles y miles de personas. Entonces, ¿viste? No hay algo que sea tajante, así que diga, esto tiene que ser así. Sino va en el auditorio, en el estilo de la iglesia, cómo la iglesia se maneja para hacerlo, ¿no? Muy bien, hermanos, no sé si hay alguna pregunta, me queda 1 minuto antes que el satélite se corte y ya cerramos. Una pregunta, pastor, una pregunta. Sí. ¿Los puntos principales lo hacemos en forma simétrica? Sí, esa es la idea, que respeten la simetría, sí, para aplicar lo que estamos viendo, sí. No se olviden, muchachos, cuando es temática la prédica, ustedes le pueden hacer un montón de preguntas. Nosotros sacamos nada más que Diego dijo cómo, pero podría ser por qué, podría ser dónde, podría ser cuándo. O sea, un montón de preguntas vos le podés hacer al tema y que de ahí vas sacando el borrador. Sí. ¿Alguien más dijo algo? Sí, yo, pastor. Sí, Álvaro. ¿Va a poner la tarea de consigna en el grupo? Sí. Enseguida cerramos. Bueno. Subo la clase, esta en video que tenemos acá, la tengo que subir. Subo los videitos que le puse en la pausa, en el recreo, y subimos la consigna esta también. Sí, porque es el práctico número 2. Ustedes ya nos entregaron, ya nos mandaron el 1. Excelente, pastor. Listo, Álvaro, un abrazo, muchachos. Que el Señor me los bendiga a todos. Chao. Que tengan un lindo tiempo el fin de semana
Pastor Ariel, que tengan linda reunión. Señor los bendiga, los sorprenda con bendiciones nuevas. Chao, muchachos, nos vemos entonces. No se olviden la prédica del pastor de ustedes o del que predique mañana. Cuando vos vayas a la iglesia, el que predique mañana, vos trae el bosquejito a ver si te sale. A ver si te sale. Listo. Chao. Que Dios los bendiga a todos. Chao. Nos vemos entonces en la semana. Chao, 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 chao. Chao, bendiciones.